Damos la bienvenida a Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de la ciudad de Guayaquil. Monseñor Cabrera, le saludamos. El 2021 que quedó atrás fue un año violento por excelencia, que ha dejado eventos imborrables para la historia, como las masacres en las cárceles y una crisis carcelaria aún sin resolver. Hechos tan dramáticos que han puesto en un segundo plano la violencia en las calles, con una duplicación de asesinatos en el año y un crecimiento en los índices de violencia intrafamiliar. ¿Cuál es su visión del año pasado y su aspiración sobre el 2022? Bueno, coincido con usted en la descripción que acaba de hacer de las principales expresiones de violencia, comenzando por la violencia intrafamiliar, ahí entre esposos, entre padres e hijos, la violencia social, luego ya la violencia que viene pues como fruto también de las relaciones de poder, de dominio, en fin, realmente. Y lo que más yo creo que a todos nos ha impactado justamente esa violencia que se desencadenó en las cárceles, donde las masacres fueron como la última gota de agua, como decimos, que llenó un vaso de violencia, ¿no? Frente a ese panorama de violencia, lógicamente el gran desafío es construir lo contrario, la paz. De hecho, pues yo me permito compartir lo que una de las grandes aspiraciones del Papa en su mensaje a las Naciones Unidas el 1 de enero de este año 2022, pues ha dicho que tenemos o nos invita a ser constructores de paz. Y él se concentra en tres campos fundamentales: en el diálogo intergeneracional entre mayores y jóvenes, de tal manera que podamos construir relaciones sociales, ¿no? A través del diálogo. Todo lo que significa dialogar, escuchar, proponer, objetar, respetar. El diálogo intergeneracional, que me parece importantísimo. El segundo punto nos invita a considerar la educación de los niños, de los jóvenes, de las familias, el famoso pacto global, ¿no? Hacer un pacto a nivel de educación, educarnos para la paz, para ser hombres y mujeres donde trabajamos por la paz, que a su vez tiene otros valores de por medio, el tema de la justicia, el tema de la verdad, el amor. Entonces, la educación creo que es fundamental para nosotros, pues podemos aplicarla en nuestra realidad. Y el tercer punto o eje es el trabajo. También el Papa parte de una constatación que a partir de la pandemia, sobre todo, ¿no? Se agudizaron los problemas del desempleo, del subempleo, de cientos y miles de personas que se quedaron pues sin esta actividad para obtener lo necesario para vivir. Entonces él invita a trabajar todo lo que significa pues para como posibilidades, ¿no? Para que las personas puedan realizarse. Entonces ser constructores de paz me parece interesante, teniendo en cuenta, como digo, estos tres núcleos que el Papa nos presenta: el diálogo intergeneracional, la educación y el trabajo como medios para obtener la paz. Entonces la paz sigue siendo, yo digo, el gran desafío para nosotros, el gran desafío. Y desafío en el sentido de mirar hacia, hacia el futuro también y poner las condiciones para que la violencia vaya disminuyendo y ojalá un día desaparezca. Entonces yo creo que también concluyo con esa frase que a mí me gusta mucho, que al mal hay que vencerlo con el bien, con las tinieblas con la luz. Entonces, claro, la invitación es, sin desconocer el mal, sin desconocer las tinieblas, hablar más de luz, hablar más del bien, más de propuestas. Yo creo que eso es importante. Y por eso digo lo del Papa Francisco, el diálogo, ¿no? Como camino para la paz, la educación como un camino para la paz y el trabajo, que es fundamental también. La Iglesia, sin duda, Monseñor Cabrera, tiene una posición privilegiada por el contacto con los fieles, con los ciudadanos que hacen una comunidad, que hacen un país, y puede quizá tener una visión más clara de qué es lo que está sucediendo con estos laboratorios vivos que son las parroquias, las comunidades, los fieles. ¿Qué pasó con Ecuador? Ecuador hasta hace pocos años era considerado como una isla de paz en Latinoamérica. Bueno, yo creo que lo que acabo de mencionar en este mensaje del Papa a las Naciones Unidas, pues es lo que hemos constatado nosotros aquí en Guayaquil, curiosamente. Fíjense, la falta de diálogo.
nosotros hemos ido poco a poco como instituyendo la violencia como el camino para solucionar las grandes tensiones, los grandes conflictos. Inmediatamente nos enojamos y descalificamos a los demás. Eso pasa en el campo social, en el campo político, económico, cultural e inclusive religioso. Entonces, fíjese, el diálogo queda en segundo puesto o como un eslogan. Luego también pensando, yo voy a pensar aquí directamente en los lugares donde hay mucha violencia. Pensemos aquí en Guayaquil, ¿no? Para ir a otros lugares del país, el Monte Sinaí, los Guasmos, y ahí vemos la falta de educación. Le comparto, por ejemplo, dos ejemplos. Nosotros tenemos un comedor para a los niños y adolescentes. En la mañana les ofrecemos desayunos y a mediodía el almuerzo. De los 50 adolescentes que almuerzan todos los días con nosotros, apenas 10 han ido a la escuela. 10. Son 40 jóvenes que no saben leer, no saben escribir. Entonces el Estado tiene una deuda en el campo de la educación. Luego el trabajo. Igualmente muchísimas personas ahí se dedican a ¿qué? Al microtráfico de droga. No tienen trabajo, no tienen fuentes. Y las mujeres, las chicas, pues se dedican a otras cosas, la prostitución, la trata de blancas. Entonces, como el tema de esos tres temas, fíjense cómo eso es una respuesta a lo que nosotros vivimos aquí en Guayaquil. La cuestión del diálogo, la cuestión de la educación y la cuestión del trabajo. ¿En Entonces, yo dónde se creo que genera la violencia, monseñor? ¿En estas células, en estos núcleos familiares, en estas zonas de los sectores más ignorantes, lo decimos en el mejor sentido de la palabra, más desposeídos de todo, casi todo en el país, o se genera en las altas esferas, en la violencia política, en la corrupción que tanto daño ha hecho al país? bueno, yo creo que el tema de la violencia no es monopolio de un sector social, y menos aún, digo, únicamente de los sectores menos favorecidos, pues lamentablemente está presente en todos los sectores, también medios y altos a nivel económico, porque yo digo también la violencia no es solamente de abajo hacia arriba, hay una violencia también de arriba hacia abajo, la imposición de leyes, la imposición de principios, de criterios, donde no se consulta al pueblo, simplemente se obliga, se presiona. Es otro tipo de violencia, lo que llamamos una violencia institucionalizada. De tal manera que la violencia está en todas partes. Entonces ahí viene justamente el reto de por qué no dialogar, no debe dialogar. Entonces a mí me asusta, lo digo abiertamente, cómo algunas personas que ahora están en el poder político, antes de ser o cuando eran candidatos, eran personas muy cercanas al pueblo, que se sentaban a la mesa para dialogar, para escuchar, pero una vez que ya tienen el puesto, el cargo, la posición política, pues ya no quieren saber nada de nadie. Se han rodeado de pequeños grupos, ¿no? Una especie de gente que les asesora mal. Hay una palabra un poco fuerte entre nosotros, ¿verdad? A nivel popular decimos unos cuantos, pues, alcahuetes, ¿verdad? Que simplemente, pues, lo ensalzan, lo alaban y no le permiten ver la realidad. De tal manera que ese tema no está principalmente, digamos, en un solo sector. Yo pienso que está en todas partes. Hay distintas formas de violencia, como usted al comienzo lo describió perfectamente. La Iglesia Católica ha hecho llamados, más allá de estos a nivel global que lo hace el Papa, la Iglesia Ecuatoriana, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que usted la preside, Monseñor Cabrera, ha hecho un llamado al cese de la violencia y de la muerte, a valorar la vida humana. Y el gobierno en una determinada instancia, nos parece que ya hacia el tercer trimestre del año que terminó, solicitó una intervención de la Iglesia para, de alguna manera, encontrar los caminos de pacificación, particularmente refiriéndonos a la crisis carcelaria. ¿En qué quedaron estas gestiones? ¿Está aún interviniendo la Iglesia de alguna forma, influyendo por lo menos en la situación? Bueno, a nivel oficial, hay que decirlo, no hay ninguna petición de parte del gobierno a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de que interviniera en estas mesas. No lo hay, o sea, a nivel La, oficial. la ministra Alexandra Vela, lo recordamos, lo hizo públicamente, pero no lo formalizó. Exactamente. Entonces, digamos, exactamente, lo hizo públicamente, pero no hay ninguna petición formal, si quiere la parte formal.
Lógicamente, nosotros no somos ajenos, indiferentes a esa realidad. Entonces, nosotros hemos dicho, sí, podemos participar con invitación oficial o no. De hecho, estamos trabajando. Entonces, nosotros aquí en Guayaquil, ya yendo a la parte más concreta, hemos nombrado en nombre de la Arquidiócesis de Guayaquil al señor Alfredo Narváez para que él esté como representante de la Iglesia, ¿no?, en esta mesa de diálogo al servicio de la pacificación en las cárceles. Es una persona que tiene una experiencia en el campo de resolución de conflictos, ha intervenido también en otras mesas de diálogo, entonces está representado. Nosotros creíamos conveniente que no estuviera un sacerdote ni un obispo ahí, sino un bautizado, un cristiano, un laico, un hijo también de la iglesia, ¿no? Un profesional, alguien que pueda aportar en este campo específico de la pacificación en las cárceles. Yo estoy en contacto permanente con él, me ha informado que han tenido varios encuentros, justamente con los cabecillas de los distintos grupos, que hay la gran disponibilidad de parte de ellos para sentarse y dialogar. Luego también se hablará ya con los representantes de las entidades del Estado, a ver qué pueden hacer. Entonces, estamos en ese proceso. A esa comisión el gobierno lo puso un tiempo, unos 6 meses, para que conociera la realidad, elaborara propuestas y luego pues ya las socializara, como decimos, y a ver cuál de esas propuestas las podemos ejecutar para que esta tan anhelada pacificación se dé entre nosotros. Pero ¿Siente usted, lo que quiero insistir, digamos que nosotros, además de esta persona que está en esa mesa, desde la pastoral carcelaria que llamamos, seguimos trabajando también en esos sectores. siente usted, Monseñor Cabrera, de alguna manera, de que la influencia de la Iglesia Católica en Ecuador se ha ido diluyendo con el tiempo? Bueno, yo creo que depende de los espacios, ¿no? De los espacios. Quizás nuestra actitud ha sido más, siendo coherentes con lo que dije, más de diálogo, de encuentro, de escucharnos, de buscar juntos justamente soluciones. Entonces, no tanto, digamos, ya como institución, como iglesia, de exponer una teoría, una doctrina, y mucho menos querer imponer a los demás. Yo creo que esa actitud de diálogo, de encuentro, puede dar esa apariencia de que la iglesia ha perdido espacio, ha perdido protagonismo, pero yo creo que no. Al menos mi experiencia muy personal ha sido pues aquí en Guayaquil, al menos hoy en otros espacios, de que se han abierto, nos hemos abierto a otras personas, otros actores sociales, como decimos, y juntos buscamos ya soluciones. Porque también como iglesia, lógicamente tenemos mucho que ofrecer, pero también mucho que aprender, mucho que aprender. Yo creo que eso es importante también ponernos en esta actitud de enseñanza y aprendizaje. Entonces yo lo interpretaría desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, puede ser que en otros espacios ya no está la voz de la iglesia orientando, guiando, o peor, imponiendo. Pero sí al menos hay esa actitud repito, de encuentro, de diálogo. Más aún que en ese camino que llamamos el sínodo, que es caminar juntos, compartir la vida, penas, alegrías, errores, aciertos. Entonces, estamos en este camino también, yo creo que es una actitud que a mí me llena de satisfacción. El año 2021 fue otro año complejo para la Iglesia Católica a nivel mundial. Salieron a la luz hechos realmente abominables en Canadá, en Francia, y hubo declaraciones que muchos sectores lo consideraron demasiado tibias desde el Papa. ¿Cómo ha visto usted esta parte del fenómeno en el 2021? Bueno, yo creo que habría que analizar esta realidad de los abusos y abusos en todos los sentidos, abusos de poder, abusos de conciencia y abusos de menores. Había que analizar de una manera más amplia, porque de hecho cuando analizamos con mucha objetividad, de una manera serena, hay que decirlo, es de las pocas instituciones, no me atrevo a decir la única, pero de las pocas instituciones que ha tomado muy en serio esta realidad y ha dado pasos muy firmes. Por ejemplo, eso de cero tolerancia a al abuso de menores. Eso no es poca cosa. El segundo punto es reconocer, el calificar un abuso como un crimen gravísimo. De tal manera que una persona, por una u otra razón, que cayó en esta situación, automáticamente queda fuera de la iglesia, pierde su ministerio.
¿no? Entonces yo creo que son acciones, no son tibias, son acciones mejor muy firmes, muy claras, ¿no? ¿Por dónde vamos? Ahora, quizás a nivel de medios de comunicación no se conoce mucho de estas posiciones de la Iglesia, pero el Papa ha sido muy radical. Inclusive, como digo, se ha ido más allá del abuso de menores o de personas vulnerables y se habla del abuso de poder que está detrás de todos estos abusos, o el abuso de conciencia, el querer dominar la mente de las personas. Y frente a eso el Papa pues ha dicho no, el único poder que tiene la Iglesia es servir, ayudar, promover, acompañar, no más. Entonces yo sí creo, como digo, que a nivel de Iglesia, de doctrina, la posición es muy firme, muy clara. Nosotros, por ejemplo, imagínense, todas las conferencias episcopales hemos elaborado unos manuales de prevención de abusos, de acompañamiento a las personas y también de procesos que hay que seguir inmediatamente a algún agresor, algún victimario. Y para nosotros, la víctima está por encima de todo, todos sus derechos. Entonces, quizás falta una mayor divulgación, un mayor conocimiento de esas posiciones, tanto a nivel doctrinal como ya en la práctica que estamos llevando adelante. Para finalizar, pues el tiempo no nos permite analizar tantas cosas que podríamos conversar con usted, Monseñor. Háblenos sobre la agenda de la Iglesia Católica en Ecuador en este 2022, en temas como la posición sobre estos temas de género, el aborto aún en discusión en Ecuador desde la legislatura y sobre todo la inequidad, el avance incontenible de las grandes fortunas en el mundo y en el otro extremo, el avance de la pobreza. Bueno, nosotros como iglesia, antes de emitir un valor, un criterio ético y espiritual, siempre partimos de lo que la ciencia nos ofrece. Yo creo que ese es el punto de partida. ¿Qué dice la ciencia médica, hablando del tema de la vida, del tema del aborto? Entonces, nosotros escuchamos de lo que dice la genética, la biología molecular, la embriología. Entonces, a partir de ahí, cuando esas ciencias demuestran que la vida comienza en la concepción y no a la segunda, tercera o cuarta cuando nace, entonces las cosas cambian. Entonces, ahí emitimos un concepto ético y un concepto religioso y también jurídico. Entonces, la ley debe estar al servicio de los derechos humanos. Entonces, yo creo que es importante también que se vea desde dónde nosotros partimos, porque si más dice, eso no es un problema de fe, eso no es un problema de religión, eso no es un problema de moral. Claro que no, en principio, pues es un tema de ciencia, la ciencia médica, yo creo que es fundamental, es importante. También el tema de género, igualmente, nosotros partimos siempre desde la ciencia, desde la biología, ahora pues la neurociencia, fíjense que es importantísima, la psicología. Entonces, a partir de ahí es que nosotros comenzamos a analizar las distintas posiciones ya más que son filosóficas del tema del género, ¿no? Cuando se pretende decir que el ser humano es lo que piensa, es lo que siente, es lo que quiere, y cuando uno dice, a ver, eso no es, todo es cultura, todo eso es social, pero hay otras realidades que las ciencias nos ponen de manifiesto. Entonces, no, también pasemos de la biología, de la psicología, la neurociencia, en fin, de la misma pedagogía que va por ahí. Entonces, no son posiciones como se a veces dice fanáticas, fundamentalistas, retrógradas y todos esos calificativos que hay, no. Siempre partimos de la ciencia. Y finalmente lo que usted dice es verdad, a nosotros nos preocupa esa división, ese abismo enorme entre unos pocos que gozan de la mayor parte de los bienes y la inmensa mayoría que carece de lo mínimo para vivir, por supuesto. Y aquí pues la invitación justamente a los políticos, a los sociólogos, a los economistas, a que busquen modelos de tal manera que esa brecha vaya disminuyendo y desaparezca, y que desaparezca esa inequidad, de tal manera que todas las personas tengamos lo mínimo, lo suficiente, no lo mínimo, lo suficiente para vivir dignamente. Y claro, como iglesia también nosotros tenemos la doctrina social de la iglesia, justamente que hablamos de el bien común que debe estar por encima de los intereses personales o de grupo. Pero eso es un llamado a todos aquellos de aquí, las posiciones del capitalismo, el socialismo, comenzar a preguntarnos si esos sistemas realmente han respondido o no han respondido a estas realidades. Y si no han respondido, yo digo, es hora de cambiar. ¿Por qué tenemos que vivir sujetos a dos modelos que nacieron en Europa,
que nacieron en el siglo XIX, fíjense ustedes allá por 1800 y más, ¿no es cierto? Nacieron allá y aparecen otra vez como las respuestas a los grandes problemas políticos, económicos que tenemos. Entonces aquí yo concluyo con eso, que con la invitación a ser creativos, a ser nosotros mismos, a cambiar, a buscar otras alternativas, otras salidas. Y que yo creo que como ecuatorianos sí tenemos esas posibilidades. Y no simplemente a repetir, a copiar modelos ya caducos, modelos que no han respondido ni responderán a nuestras realidades. Pero es un tema, como ven, para los especialistas, para todos, ¿no es cierto? De tal manera que ojalá podamos hablar de equidad, donde todas las personas tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades para vivir dignamente. Hablando de modelos, Monseñor Cabrera, quizá vale escuchar una reflexión final de usted sobre el extractivismo aquí en Ecuador, convertido en política de Estado a través de dos decretos que pretenden duplicar la explotación petrolera e impulsar la minería hasta donde pide el mercado. Bueno, esos son otros temas también muy complejos, que lógicamente tenemos que pensarlo, ver no solamente los valores económicos, que a veces se dice, es que pues, son las fuentes para sostener o para financiar el presupuesto nacional, pero hay que ver todas las consecuencias que tiene el extractivismo, consecuencias a nivel personal, social, a nivel familiar, a nivel de salud, salud física, salud ecológica, el tema del petróleo. Fíjese ahí cuando uno descubre que hay grandes intereses económicos que están detrás de eso. Y es hora de crear una nueva forma de energía. ¿Por qué no? Ya hay. Entonces, yo creo que el tema del extractivismo y también de la explotación del petróleo, tenemos que trabajarlo también de distintas perspectivas, distintos puntos de vista. No, hay que evitar los extremos. Yo sé, digo, sí, los recursos están ahí, hay que aprovecharlos, pero evitando la mayor contaminación posible, por supuesto, lo cual no siempre es factible, también eso hay que verlo, ¿no? Y luego, pues hay países que han decidido tener enterrados sus minerales, su petróleo, y se han dedicado a otras formas de vida económica. Estoy pensando concretamente en Alemania, ¿no? Donde la inversión en agricultura es impresionante y la inversión en otros campos, que nada tiene que ver con las minas y con el petróleo. Probablemente no tengan petróleo, pero sí tienen muchas minas. Pero ellos han decidido por otras razones ecológicas, humanas. Yo creo que la vida del ser humano está por encima de todo. Esos son los grandes principios que nosotros defendemos. Está por encima del capital, inclusive por encima del trabajo, la vida humana. El trabajo al servicio de la persona, el capital al servicio de la persona, la tierra al servicio de la persona. Yo creo que es cuestión de poner a las personas en el lugar que nos merecemos, en el centro, en el lugar más apropiado, y no terminar siendo esclavos del oro, o esclavos del petróleo, o esclavos del dinero. Gracias, Monseñor Cabrera, por habernos atendido. Nos despedimos deseándole un feliz 2022. Muchas gracias a ustedes y también les deseo lo mejor y a ser hombres y mujeres de paz, a construir la paz, como lo dice el Papa, a través del diálogo, de la educación y el trabajo. Un abrazo grande. He escuchado a Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, arzobispo de la ciudad de Guayaquil.